Debido a que en este sexenio no se llevó a cabo una reforma en el sistema de pensiones, el siguiente gobierno deberá enfrentar retos como el crecimiento de la población de la tercera edad y la baja cobertura en el sistema. Para hablar del tema, saludo con gusto a Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana, saludos a tu público. Gracias. Pues bueno, ¿qué es lo más preocupante de este análisis que presenta la CONSAR? El sistema de pensiones, que conocemos como el sistema de cuentas individuales de las AFORES, nació hace 21 años. Viene operando el sistema de manera ordenada, con un crecimiento muy acelerado del ahorro de los mexicanos dedicado o pensado para el retiro. Más de 60 millones de mexicanos tienen una cuenta AFORE, más de 3.5 billones de pesos se han acumulado en estas cuentas. El sistema está funcionando bien, pero tiene dos problemas estructurales de fondo muy significativos. Uno, solo cubre a 4 de cada 10 mexicanos, es decir, 6 de cada 10 mexicanos no están ahorrando para su futuro. Y los que sí están ahorrando, de los 4 que sí están ahorrando de 10, están ahorrando relativamente poco dinero para su futuro y por tanto la expectativa de sus pensiones en el futuro puede quedarse corta. De tal suerte que esta información que hemos estado dando a conocer nos retrata una realidad de contrastes. Por un lado, un sistema de pensiones que funciona razonablemente bien, pero que por otro lado necesitamos hacer ajustes, mejoras, por fortalecerlo para que podamos incorporar a más mexicanos a este tema de la mayor relevancia, porque nuestra población está en proceso franco de envejecimiento y necesitamos prepararnos para el futuro. Así es, y Carlos, leía en este reporte que solo un 31% de los pensionados de 65 años y más reciben un monto de más de 5,000 pesos mensuales a través de una pensión contributiva, es decir, que está vinculada a un empleo formal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En efecto, desde que se diseñaron los sistemas de pensiones en México por primera vez hace décadas, en la pensión está vinculada al empleo formal, es decir, una persona que está dada de alta cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE en el sector público, tiene acceso y derecho a una pensión contributiva. La realidad de nuestro mercado laboral es que muchos mexicanos no están en esa condición, no cotizan a la seguridad social formal, son trabajadores independientes y por tanto no están teniendo acceso y derecho a una pensión. Y por tanto han surgido programas sociales en donde se le paga a las personas mayores de 65 años una cantidad porque se encuentran en condiciones de desventaja. Por suerte que lo que tenemos que hacer, Susana, es traer a más personas, obviamente, a la formalidad, sector formal, claro, que valoren el tema de tener una cuenta AFORE para poder ahorrar para su futuro y que cobren conciencia de que hay que hacerlo independientemente de que uno se encuentre fuera de la formalidad. Hay que prepararse para el futuro. Pues sin duda un tema preocupante que urge atender, y esto que mencionabas de los programas sociales, digamos que fue un poco la forma de esta administración de atender el problema y no una real reforma al sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones quedó, sin lugar a dudas, desafortunadamente se atoró en el Congreso de la Unión. Sí se presentó una iniciativa de ley en el año 2013, pero no fue posible aprobarla. De tal forma que sí, en efecto, hay un pendiente, hay un reto enorme para la entrante administración para enfrentar el reto de las pensiones de una manera estructural, de una manera integral, para cubrir estos dos importantes puntos. Por un lado, cobertura, cubrir a más personas, atender a la población adulto mayor en vejez, pero que también se encuentra en pobreza y que hay que ayudarla, hay que apoyarla, por supuesto, en pagar mejores pensiones a futuro. ¿Y cuáles son sus expectativas del próximo gobierno, Carlos? Hace unos días escuchábamos a gente del equipo de Andrés Manuel López Obrador decir que pues se va a atender sin duda este problema, pero hasta la mitad del próximo sexenio se esperaría pues una reforma al sistema de pensiones. ¿Ya están platicando ustedes con ellos? Aún no hemos tenido un acercamiento formal, por supuesto desde la CONSAR, que es el órgano regulador del sistema de pensiones. Nuestra tarea es ofrecerle al equipo de transición y al nuevo gobierno todos los elementos técnicos para que valoren, pues ya de acuerdo a sus prioridades, cuáles son las condiciones que guarda el sistema de pensiones. Desde nuestra óptica,
y aquí ha expresado en múltiples ocasiones, nos parece muy importante abordar el reto de las pensiones lo antes posible, dada la situación que vive el país en esta materia y donde se vislumbra un panorama pues de grandes retos por el proceso de envejecimiento poblacional que vive nuestra sociedad. De tal forma, le entregaremos al nuevo equipo, al nuevo gobierno, todas las herramientas para que se puedan tomar decisiones pues de acuerdo a lo que ellos consideren como prioritario, pero siempre considerando pues cómo poder fortalecer nuestro andamiaje pensional. Pero bueno, digamos que sí es algo urgente que tú desde la CONSAR, por ejemplo, sí pues empujarías a que se diera antes de este plazo que se ha dado, que es a mitad de sexenio. Pues otra vez, las prioridades tendrán que marcarlas el nuevo gobierno. Por supuesto, seremos muy respetuosos de ello, pero de que el reto está frente a nosotros, de que hay una urgencia por atender esto, no hay la menor duda de ello. Bien, pues muchas gracias por la comunicación, Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR. Estamos muy atentos a este tema y ojalá podamos seguir platicando contigo más adelante. Gracias muy por la buenas oportunidad, tardes. Gracias. Susana, muy buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, esto en torno al sistema de una reforma al sistema de pensiones, pero también en la siguiente administración, el Tren Maya, pues un proyecto presentado por Andrés Manuel López Obrador como una de las obras estratégicas, ha sido objeto de debate ya en redes sociales. De acuerdo con el análisis del índice GLAC, entre el 31 de julio y el 9 de septiembre se generaron 157.395 menciones en redes sociales sobre este tema. Los principales repuntes de actividad en torno al proyecto se generaron cuando el presidente electo dio a conocer el pasado 14 de agosto que tendría un costo entre 120 y 150 mil millones de pesos, cuando se generaron más de 26 mil menciones en redes. En ese momento, internautas reclamaron posibles afectaciones que podría generar a la reserva de la biosfera de Calakmul y Siancán. Posteriormente, el 17 de agosto, se observaron 18.953 referencias debido a que usuarios de Twitter difundieron publicaciones en las que cuestionaron por qué no se hacía también una consulta para decidir la construcción del Tren Maya, al igual que en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La advertencia que lanzó el EZLN al próximo gobierno de luchar hasta la muerte para defender los territorios indígenas y evitar su destrucción con la construcción del Tren Maya generó 6.895 menciones. Mientras que para el 9 de septiembre, cuando López Obrador presentó el proyecto en conjunto con varios gobernadores, se registraron 12.677 referencias en redes sociales. Y de acuerdo con el análisis del pulso de la red, 52% de los posts originales en Facebook presentaron una connotación negativa contra el Tren Maya, destacando el daño ecológico y las críticas por no realizar una consulta sobre el proyecto, mientras que el 48% derivó de las alusiones a la importancia del proyecto para el turismo en la región y que este será el más relevante en 3 décadas en la zona. Pues como les decía, uno de los proyectos más importantes de la próxima administración. Y en otra información, con el objetivo de combatir los efectos nocivos de la contaminación en nuestro país, está tomando impulso la implementación de azoteas verdes. Veamos de qué se trata. Los techos dejaron de verse así para estar así. Para bajar la contaminación de la capital, provocada por el uso del automóvil, en 2007 el gobierno se propuso un plan: impermeabilizar los techos con plantas. Desde ese año y hasta la fecha, se instalaron más de 152,000 metros cuadrados de estos pulmones. Lo que hace las azoteas verdes y los huertos urbanos es, uno, generar una superficie verde que eso hace que químicamente las plantas tienen la capacidad de absorber ciertas toxinas, de producir oxígeno. Hay plantas que lo pueden limpiar el aire más que otras. Impulsamos la naturación de azoteas como una compensación de los impactos que generan los nuevos proyectos en la ciudad. Esto quiere decir que cuando hay una afectación de arbolado o áreas verdes en la construcción de un nuevo proyecto, pedimos compensaciones ambientales. Era una idea interesante que sonaba muy bien en papel. Así se intentó en hospitales, escuelas y edificios públicos, pero los resultados no fueron lo que se esperaba.
En 2016, y con casi 9 años de haber iniciado con el programa, se decretó una contingencia ambiental que paralizó la mitad del parque vehicular. En 14 años no se había activado la fase 1 por exceder los límites de ozono, y la primera de estas alarmas se declaró el 14 de marzo de ese año tras alcanzar 194 puntos IMECA. Se ha dado mucho de conocer la técnica de naturación directa, que es excelente, pero eso necesita ser dueño del edificio, es una fuerte inversión, y los huertos en contenedores es algo mucho más accesible. Y el gobierno capitalino se fue por la opción más cara. El costo por cada una de estas azoteas en este sexenio ha sido de 2,000 pesos por metro cuadrado aproximadamente. Durante esta administración se han creado 133,357 metros cuadrados, lo que significa una inversión de 266,714,000 pesos, cuya mitad ha sido hecha desde el gobierno capitalino. Y a pesar del gasto, y que hay opciones similares menos costosas, como los huertos urbanos, no hay evidencia real que compruebe sus beneficios a corto o largo plazo. Haciendo un manejo de los diferentes factores, podríamos calcular una captación de polvos o materia suspendida de entre 2,5 kilos a 4 kilos por metro cuadrado por año. En promedio, 1 litro de gasolina produce poco más de 2 kilos de CO2. Un estudio realizado por la Cámara de Diputados en 2013 mostró que los mexicanos consumen 397 litros al año. Yo creo que el futuro nos va a tardar de llegar a estas grandes soluciones para el valle, pero que puedes generar un proyecto, un espacio pequeño que mejora el ambiente, tu ambiente y lo de tu comunidad. Ahí empezamos, ¿no? Los sismos en nuestro país son fenómenos que pueden suceder en cualquier momento. Lo más importante es prepararnos. Incluye simulacros en tu plan familiar de protección civil, porque nos ponen a prueba para evaluar nuestras capacidades de respuesta, y realízalos con toda tu familia. No olvides incluir a tus mascotas. Así podrás comprobar si sabes qué hacer y si las rutas de salida son eficientes. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prevenir es vivir.
Este martes, a 17 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y al sonar las campanas en sincronía desde Nueva York, Pensilvania e instalaciones del Pentágono en Virginia, familiares de los fallecidos, así como el vicepresidente Mike Pence y el presidente estadounidense Donald Trump, rindieron homenaje a las casi 3,000 personas que murieron en los atentados terroristas de aquel día. Al recordar a las víctimas en Pensilvania, donde cayó el vuelo 93 de United, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no estará nunca sometido a la tiranía. A piece of America's heart is buried on these grounds, but in its place has grown a new resolve to live our lives with the same grace and courage as the heroes of Flight 93. This field is now a monument to American defiance. This memorial is now a message to the world. America will never, ever submit to tyranny. Pero no solo están de luto en Estados Unidos. Este 11 de septiembre en Chile se cumplieron 45 años del golpe militar que puso fin al gobierno de Salvador Allende, acto durante el cual llegó al poder Augusto Pinochet, en cuya dictadura militar fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas miles de personas. Por ello, hoy miles de chilenos salieron a las calles para exigir justicia a las víctimas de la dictadura de Pinochet.